Buenos días, en esta ocasión vamos a ver un problema sobre la guía Problemas número 6 sobre energía potencial y mecánica de fuerzas disipativas. El problema número 22 tiene como enunciado el siguiente. Un cajón de masa 200 kilogramos es lanzado hacia arriba por un plano inclinado de 37 grados con una velocidad inicial de 9 metros sobre segundo. Se le aplica una fuerza horizontal de 800 newtons. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el cajón y el plano es de 0.25. A partir de un planteo energético, hallar a qué distancia recorre sobre el plano hasta detenerse. B. Calcular la variación de energía mecánica que sufre en el ascenso. C. Hallar la potencia instantánea correspondiente a cada una de las fuerzas actuantes en el punto de partida. Y D. Determinar la potencia media desarrollada por cada una de las fuerzas durante el ascenso. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es obtener cuáles son los elementos importantes del enunciado. En este caso se nos da la masa, que es de 200 kilogramos, se nos dice que es un plano inclinado a 37 grados, se nos da la velocidad inicial, que luego usaremos como velocidad instantánea, de 9 metros sobre segundo, y nos dice además que tenemos una fuerza horizontal de 800 newtons. Finalmente se nos da el coeficiente de rozamiento dinámico de 0.25. En este esquema podemos ver más o menos cómo es el problema. El enunciado del problema nos dice que tenemos un bloque, que este bloque va a ascender, que esa superficie tiene rozamiento, por lo tanto en algún momento se va a quedar quieto por acá, y esa distancia es la que queremos calcular en el ítem A. Para ello, lo primero que hacemos, como siempre, es definir un sistema de referencia. Este sistema de referencia, el que hemos planteado actualmente, tenemos que X es positiva a la derecha y es positiva hacia arriba. Y entonces tenemos las fuerzas. Inicialmente teníamos la fuerza horizontal F, que a su vez tiene dos componentes, una Fx y Fi. Tenemos además la fuerza del peso de la masa, que es vertical hacia abajo, que tiene además dos componentes, Pi y Px. La fuerza de rozamiento, que va en contra del movimiento, y la normal perpendicular a la superficie. En este caso es importante tener en cuenta, como todos los problemas de plano inclinado, el ángulo. Entonces este ángulo que está acá ya sabemos por el plano inclinado que es este mismo que está acá, y además, como podemos ver en este diagrama, cuando tenemos dos planos y este plano además es atravesado por una recta oblicua, estos dos ángulos son exactamente iguales por geometría, digamos, por un teorema geométrico. Eso es lo que vemos en este caso. Vemos un plano acá, el otro plano en la fuerza, entonces este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá. O sea que todos estos tres ángulos valen 37 grados y son los que vamos a usar para calcular los componentes de cada una de las fuerzas. Eso nos hace más fácil luego poder calcular el trabajo. Entonces, tenemos que f de x va a ser f por el coseno de x, y es el coseno porque el vector, la componente x de la fuerza es la componente adyacente al ángulo, por eso es el coseno, y Fi es el seno porque es la componente opuesta al ángulo. De forma inversa sucede en el peso, en el que el peso en I es el adyacente al ángulo, por lo tanto es el coseno, y el opuesto es la componente en x, por lo tanto es el seno, como vemos acá en las ecuaciones. Ahora vamos a plantear las ecuaciones de movimiento que nos van a servir para solucionar nuestro problema. Entonces, en x, que es donde ocurre todo el movimiento, que es nuestro plano inclinado, tenemos la fuerza en x menos el peso en x, porque va en dirección contra el movimiento, menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración. Y en y tenemos la normal menos la fuerza en y menos el peso en y, igual a 0, porque en la componente y no hay ningún movimiento. Entonces esta normal, la ecuación 2, la podemos usar para calcular la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. Entonces de la ecuación 2 vamos a despejar la normal, que es lo que tenemos acá, y así obtenemos que la normal vale 2078,72 newtons. Entonces ahora sí vamos a poder calcular el punto A, que nos dice calcular la distancia a la que se detiene el bloque. Eso nos impone una restricción, y la restricción es que la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo. Con esa restricción en las ecuaciones vamos a poder calcular la distancia recorrida, y para ello vamos a hacer uso del teorema del trabajo de energía cinética, que nos dice que el cambio de energía cinética es igual al trabajo realizado
por las fuerzas resultantes. Entonces, recordemos la definición de trabajo como la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza y la dirección del movimiento, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y entonces el trabajo de las fuerzas resultantes va a ser el trabajo de la fuerza F más el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, para ello, primero recordamos los datos que se nos dieron: la masa, la fuerza, la velocidad inicial, el coeficiente dinámico y el ángulo. Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a reescribir, pero ya con los valores reales, nuestro trabajo resultante. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza X, que va en la dirección del coseno de 0 porque va en la dirección del movimiento, el trabajo realizado por el peso va en la dirección contraria, que es 180 grados, y el trabajo realizado por el rozamiento, que también va en dirección contraria, por eso es 180 grados, es decir, este ángulo que está entre la horizontal y la fuerza de rozamiento. Esto trae consigo, en este caso el coseno de 0 es 1, pero el coseno de 180 es menos 1, por eso tenemos 2 menos en la ecuación. Y luego lo único que hacemos es sacar el factor común distancia y calcular. Entonces tenemos una ecuación que es el trabajo de la fuerza resultante es igual a menos 1084.41 por la distancia que no conocemos aún y las unidades en joules por metro. Para conocer esa distancia, lo que hacemos es calcular el otro lado de esta ecuación, que es el cambio de energía cinética, que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética final es 0 porque esta velocidad final, como dijimos arriba, es 0. Entonces tenemos que el cambio de energía cinética es menos 8100 joules. Y ya con esto lo único que hacemos es unir las dos partes de la ecuación acá, y tenemos que simplemente tenemos que despejar D, que es lo que hacemos, y con ello encontramos que D, la distancia, es 7.46 metros. Ahora en el punto B se nos pide calcular el cambio de energía mecánica. Para ello lo que hacemos es recordar este enunciado que nos dice que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. ¿Qué fuerzas no conservativas tenemos acá? Tenemos la fuerza de rozamiento y la misma fuerza F, que no es constante. Entonces, con ello lo único que hacemos es decir, trabajo de las fuerzas no conservativas es fuerza por distancia, fuerza de rozamiento por distancia, ya lo habíamos calculado en el ítem anterior, ¿no? Todo esto es exactamente lo anterior, solamente reemplazamos de nuevo los valores y tenemos que el cambio de energía mecánica es 889.4 joules. Y ahora nos queda calcular la potencia instantánea. Entonces, para recordar, potencia media es el trabajo sobre el cambio en el tiempo, pero el trabajo es definido como fuerza por distancia. Entonces nos queda que es la fuerza por delta x sobre delta t, y delta x por delta t sobre delta t es la velocidad, la definición de velocidad media. Entonces la potencia media va a ser igual a la fuerza por la velocidad media, y igualmente la potencia instantánea va a ser fuerza por velocidad instantánea, que es decir que este delta t tiende a 0. Con estos elementos podemos calcular las potencias instantáneas para cada uno de las fuerzas. Entonces, la primera potencia instantánea va a ser la potencia sobre la fuerza F, que va a ser en la dirección F de X, porque recuerde que esta definición tiene en cuenta el trabajo. Entonces tenemos que F por el coseno de 37 por la velocidad, que es 9 metros sobre segundo, entonces tenemos que la potencia instantánea es 5.75 kilowatts. Lo mismo para el peso, en el que de nuevo usamos la componente X porque es la que está en la dirección del movimiento, porque la componente Y, recordemos, no hace trabajo porque se encuentra en dirección perpendicular al movimiento, entonces sería coseno de 90, que es igual a 0. Y también además tenemos en cuenta el signo porque esto es una cantidad vectorial. Entonces la potencia instantánea para el peso va a ser menos 10.8 kilowatts. Asimismo, la potencia instantánea para la normal, sabemos que la normal no realiza trabajo porque está perpendicular en este caso al plano del movimiento. Entonces la potencia instantánea de la normal va a ser 0 kilowatts. Igualmente la potencia para la fuerza de rozamiento la calculamos igual, es calcular la fuerza de rozamiento, que ya tenemos todo el valor anterior, lo multiplicamos por la velocidad instantánea
y eso nos da menos 4.67 kilowatts. Y ahora para calcular la potencia media, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad media. Y para ello vamos a hacer uso de las ecuaciones dinámicas calculadas al principio y de las ecuaciones de cinemática que conocemos de los temas anteriores. Yo lo voy a repasar muy rápido porque sé que ustedes ya lo deben tener bastante aprendido. Entonces acá tenemos que la velocidad media, bueno, su definición, y de la ecuación 1 que hemos definido antes, vamos a despejar la aceleración, y con eso obtenemos que la aceleración en el movimiento es de menos 5.42 metros sobre segundo cuadrado. Esta aceleración la vamos a usar en las ecuaciones cinemáticas. Acá yo he reescrito la ecuación de movimiento, entonces tengo d por la velocidad instantánea por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es nuestra aceleración. Reemplazo la aceleración y así tengo que dos tiempos, un tiempo de t1 de 1.72 y uno de 1.60. Yo usé el primero para calcular la velocidad media y con eso tengo que la velocidad media del recorrido fue 4.33 metros sobre un segundo, y con esto ya puedo repetir el procedimiento de la instantánea solamente que con esta nueva velocidad media, y con eso obtengo que la potencia de la fuerza media, la potencia media de la fuerza es 2.76 kilowatts, la potencia media del peso es menos 5.21 kilowatts y la potencia media de la fuerza de rozamiento es menos 2.25 kilowatts.